Cuando quieras, entonces, podemos... Bueno, bien, perfecto. Ya estamos grabando. Buenas tardes, estudiantes. Muchas gracias por estar aquí. Arrancamos la clase del que sería nuestro penúltimo tema o de contenidos de la materia, y que es un poco continuar el inicio que teníamos con acciones horizontales, que habíamos comenzado a presentar con las características principales de la acción física, de la acción del viento, como fuerzas horizontales actuando sobre los edificios, y que hemos continuado con un poco más que de acción física, sino de criterios de diseño generales, introductorios, introducción básica por parte de, o con el tema de acciones sísmicas y estructuras antisísmicas, que estuvo a cargo del doctor Moller. Entonces, lo que intentamos hacer ahora es hablar de los elementos estructurales o sistemas estructurales, a cuya introducción nos vamos a dedicar para poder tener un conocimiento, por lo menos básico, elemental, introductorio, de con qué sistemas estructurales el ingeniero estructuralista afronta la resistencia y la estabilidad de las estructuras elevadas, estructuras de pisos en general, frente a acciones horizontales. Y recordar que durante el curso 1 nos anticipábamos diciendo que trabajábamos de una manera esquemática, pero didácticamente recomendable, con solamente acciones gravitatorias, si bien cuando debimos afrontar el diseño de columnas, introducíamos en las combinaciones de cargas la acción del viento, ¿no? Y que dejábamos para esta parte de la formación de nuestro cuarto año el tema del tratamiento de las acciones horizontales. Y ahora vamos a estudiar sistemas estructurales sometidos a acciones horizontales, en principio únicamente. Ahora prescindiremos de una manera un poco antojadiza, pero didácticamente nos parece recomendable para no complejizar las explicaciones, solamente sometidos a acciones horizontales. Y nos vamos a concentrar fundamentalmente en el tema de pórticos y tabiques, que son los sistemas estructurales más frecuentes, y con lo que consideraremos que nos alcance el poder estar a la altura en la formación de grado, ¿no? En la carrera. Bueno, además de las acciones de viento y sismos que hemos mencionado, se puede considerar, se puede mencionar otro tipo de acciones horizontales que son un poco extraordinarias, pero solamente para tenerlas en cuenta, y que son las explosiones, las que sobre todo cobraron cierta triste fama entre nosotros en la historia argentina del siglo, de fines del siglo XX, cuando acontecieron atentados por explosiones en edificios de altura, y que acontecieron en la ciudad de Buenos Aires. Otras explosiones acontecieron en la ciudad de Río Tercero, también en la década de los 90. Algunos de ustedes recordarán donde explotó un polvorín, y bueno, pero no era el caso de estructuras en altura en general. Y la otra situación que también ha sido una marca en la historia, ya diría yo, de la humanidad, que es las situaciones de fuerzas horizontales por impacto de aviones. Los edificios que antes comúnmente se llamaban rascacielos en la década de los 70, y que hoy se llaman edificios de gran altura, edificios torres de gran altura, bueno, en general están todos diseñados para impacto de aviones, ¿no? No es nuestro caso, así que lo dejamos solamente como un comentario. Bien, nosotros hablamos de la acción del viento y dijimos que en general dividíamos las estructuras en edificios rígidos o edificios flexibles.
que aquellos edificios rígidos, cuyo período natural de oscilación se sitúa por debajo de un segundo, es decir, con frecuencias propias elevadas, en general los considerábamos edificios rígidos, y que serían edificios flexibles aquellos que fueran muy esbeltos, es decir, una relación de altura total a alguna de las dimensiones transversales en planta, mayores que 3, que 4, que 5, que a un determinado valor, era importante considerar, analizar su periodo natural de vibración, y que cuando estos periodos superan un segundo, entonces ya hay que considerar los edificios flexibles. Y que la diferencia entre rígidos y flexibles es que las acciones dinámicas actuantes sobre los edificios deben ser tratadas de una manera diferente. La diferencia está en que lo que nos van a interesar a nosotros, los edificios rígidos, nos interesa solo por simplicidad y porque los otros son más complejos, son los edificios rígidos, donde las acciones del viento se convierten en acciones que se pueden tratar como de funcionamiento estático. Ya en edificios flexibles, solicitados bajo la acción del viento, la flexibilidad debe ser considerada y la acción dinámica tiene otras incidencias. Bien, que eso están reglamentados por el reglamento CIRSOC 102, y que en general, aunque la acción del viento varía con la altura, creciendo en general con la altura, podíamos, por simplificación, en estructuras para edificios de altura ordinaria, y vamos a llamar entre comillas ordinaria o altura regular o altura normal, todas con entre comillas, todas marcadas con comillas, serían aquellos que podrían tener como un orden de magnitud de entre 10 y 12, 15 pisos. E incluso más bajos, ¿no? Ciertamente, ¿no? Es probable que incluso en el ejercicio profesional nos toque debutar con el diseño de estructuras de 5, 6, 7 pisos, 7 niveles, ¿no? Y vamos a dejar el caso de los edificios de gran altura, aquellos que ya superen este rango, y pongamos un orden de 20 pisos hacia arriba, y bueno, y ustedes consideren que se escapa de todo nuestro alcance cualquier edificación que supere estos valores, y estamos hablando para un edificio de 20 pisos, 60 metros de altura aproximadamente. Imagínense los edificios que tienen, no sé, 100 pisos, son 300 metros de altura, ¿no? Bueno, fuera de todas esas especulaciones, para edificios normales, ordinarios o regulares, de altura 10 pisos, orden de magnitud, la acción del viento la vamos a considerar en general uniformemente distribuida, pero nada obsta que querramos hacer cálculos más precisos adoptando la variación en altura que nos indica o sugiere el reglamento. En cambio, la acción del sismo, según lo estuvimos viendo el viernes pasado con el doctor Moller, en realidad se manifiesta como acciones dinámicas y principalmente como un movimiento de la base del edificio. Es un movimiento de la base que traslada fuerzas, principalmente fuerzas inerciales, al movimiento de la estructura, al desplazamiento, que es una gran diferencia con la acción del viento, porque la acción del viento son presiones directamente actuando sobre la estructura. La velocidad se convertía en presiones, y la integración de presiones en las superficies expuestas nos conducía a las fuerzas que, en algún momento lo dijimos, las consideramos concentradas a nivel de cada uno de los pisos, a nivel de los entrepisos del edificio. Bueno, en cambio, con la acción sísmica hay un método denominado estático que, cuando se cumplen ciertas condiciones de regularidad, es una simplificación importante que se puede hacer al diseño. Los edificios sometidos a sismo pueden trabajarse con sistemas estáticos equivalentes,
en la medida en que puedan ser aplicados en altura, pero con una variación lineal que crece desde la base del edificio hasta el coronamiento. Bueno, perfecto. Entonces, con esas consideraciones, vamos a decir que en general los edificios, nuestros edificios, requieren, y en general todas nuestras estructuras, vamos a decirlo de aquí en adelante, el diseño en ingeniería estructural supone, y que la tenemos que tener muy clara, que nos preocupe problemas de resistencia, que es la principal preocupación que hemos estado teniendo durante el curso 1 y donde buena parte de este segundo curso, pero y eso lo relevábamos o evaluábamos mediante estados límites últimos o de resistencia, y donde lo que hacíamos era comprobación o verificación de la seguridad. Pero también hemos hablado de problemas de deformabilidad en losas, en vigas, y a eso nos referíamos haciendo verificaciones de estados límites de servicio en general. La deformabilidad excesiva debía ser controlada contra valores límites o admisibles. Y eso establecía el segundo tipo de verificaciones que importan en el diseño. Y la flexibilidad o deformabilidad de una estructura viene a ser la inversa de su rigidez, ¿no? La rigidez y la flexibilidad serían conceptos recíprocos, pero inversamente recíprocos, ¿no? Y la tercera propiedad que quedó claramente expuesta, por si no lo hubiésemos señalado suficientemente con anterioridad en la clase del doctor Moller del viernes pasado, la necesidad que en zonas de alta acción sísmica, principalmente, la ductilidad pase a ser una propiedad insoslayable. Entonces, resistencia, rigidez y ductilidad como factores fundamentales en la concepción del diseño por parte de un ingeniero estructural de aquí y para siempre. Para siempre. Frase muy fuerte, pero de aquí en adelante, mejor dicho. Bueno, lo de resistencia ya sabemos, pero en esta clase vamos a circunscribirnos o a enfatizar los problemas de la deformabilidad. Bajo acciones horizontales cobran en las estructuras elevadas mucha importancia la rigidez que puedan tener, porque hay que controlar de una manera muy especial la deformabilidad lateral. Entonces los problemas de resistencia, como que durante estas dos clases que tendremos y las de práctica, van a estar también presentes, pero pasados antojadizamente a un segundo plano. Y nos vamos a circunscribir a hablar de deformabilidad y rigidez de nuestras estructuras. Bueno, ¿por qué pasa a ser importante y relevar entonces que las deformaciones excesivas, además de llegar a producir en un edificio efectos tan críticos como los de volcamiento? Tengo un edificio y entonces, sometido a una acción horizontal, entonces tengo el riesgo de que esto, como un rígido, experimente volcamiento o que experimente también deslizamiento. De manera tal que, además de esos problemas que se convierten de nuevo en estados límites últimos, problemas de estabilidad, puede que los edificios verifiquen con sus estructuras deformabilidades límite, ¿no? Y vamos a ponerle por acá al edificio sin deformar un tope o un límite de la deformabilidad posible que podría experimentar, pero puede haber daños a elementos no estructurales, ¿no? Y que fallen elementos que no son estructurales por deformabilidad excesiva. ¿Qué son elementos no estructurales? Bueno, aberturas, vidrios de las aberturas,
revoques, cualquier tipo de revestimiento, etc. ¿no? Hay otros estados límite de servicio, como son las vibraciones excesivas. Las vibraciones excesivas, por un lado, son un problema estructural. En acciones de viento, acciones dinámicas de viento, puede haber acoplamiento de vibraciones, de oscilaciones que conduzcan a fallas directamente estructurales. Pero hay un concepto que es tan importante como el de los problemas de resistencia, como son los de confort de las personas. Hay toda una especialidad que se dedica a estudiar los efectos que produce en el equilibrio manejado por el sistema auditivo de las personas, el problema de las vibraciones excesivas, sus amplitudes, ¿no? Y sus frecuencias. De manera tal que eso también incide en el control de valores admisibles para las vibraciones que pueden tolerar las estructuras. Y vamos a rematar diciendo entonces, y enfatizar esto que tenemos aquí en el final, que nosotros tenemos que conferir a nuestras estructuras de aquí en adelante de suficiente rigidez para enfrentar los problemas de las acciones horizontales. Es decir, tenemos que manejarnos con algún tipo de rigidez mínima. Bien. Bueno, entonces, claramente, con esto hemos comentado, y vamos a hablar de que un par de palabras sobre los sistemas estructurales que vamos a ver seguidamente. Entonces, tendremos que suministrarles condiciones de resistencia a los sistemas estructurales y dentro de los sistemas estructurales a los elementos estructurales y menos enfáticamente, como es por la importancia que tienen, a las secciones, ¿no? Dentro de cada elemento estructural. Pero ya sabemos que una falla en una sección estructural no suele implicar el colapso de todo el elemento y que probablemente algún elemento estructural, una losa o una viga, pueden no ser condicionantes del colapso de toda una estructura, pero ya un sistema estructural donde pueda fallar una columna cada vez se vuelve más crítico y entonces ese es el camino que en general tendremos en cuenta para evaluar la importancia de las condiciones de resistencia. Siempre asociamos resistencia a seguridad. Pero ahora vamos a incorporar las condiciones de rigidez, ¿no? Y entonces, esta frase que está escrita acá la resalto. Un sistema estructural contra acciones horizontales resultará eficiente si las condiciones de rigidez no hacen aumentar las secciones de los elementos estructurales, por ejemplo, vigas y columnas, más allá o mucho más allá de los valores que poseen o que surjan como necesarios para cumplir con condiciones de resistencia. Bueno, esta frase es importante como filosofía de diseño porque más adelante nos vamos a preguntar, bueno, un sistema con pórticos solamente, ¿hasta cuántos pisos es eficiente? Un sistema con tabiques solamente, ¿hasta cuántos pisos es eficiente? Un sistema combinado, ¿hasta cuántos? Etcétera. Y esta sería la referencia a la cual tendremos que volver para decir es eficiente hasta tal o cual altura en general, con respaldo en lo que estamos aquí indicando. Bueno, y esto es porque existen rangos de altura para cada uno de estos sistemas para que resulte adecuado o eficiente. Pero esto que está resaltado aquí al final es indicar que en general, así como lo tenemos sugerido en los dos esquemas, bajo acción del viento o bajo acción del sismo, en general, si esto imaginamos que es el cuerpo edificado, los edificios tienden en general a comportarse
como modelo estructural de conjunto, como sistemas de ménsulas empotradas en su base. Ahora vamos a ver que a los sistemas estructurales los vamos a evaluar como ménsulas, pero todo el edificio, estructura resistente y todos los demás componentes, revestimiento, todo el conjunto edilicio se comporta bajo la acción de fuerzas horizontales también como una ménsula empotrada en su base. Bien. Un edificio es globalmente un voladizo sujeto en su base y solicitado por cargas. Va a haber cargas axiales, o sea, cargas horizontales axiales o principalmente verticales gravitatorias. Va a haber cargas laterales, como las que estamos hablando, las fuerzas propiamente horizontales, y estos y las gravitatorias van a producir momentos en toda la altura del edificio. Bien, eso es importante. Y la tipología estructural nos va a llevar a que imaginemos el sistema estructural contra la acción del viento como un sistema de, los vamos a llamar elementos principales, pero me gustaría más recordar la expresión de diafragmas verticales, y elementos de distribución, o también denominados diafragmas horizontales. Elementos principales o elementos de distribución. Bueno, y entonces, ¿qué son los diafragmas verticales? Son cada uno de los voladizos elementales que forman el sistema estructural adoptado para el edificio. Y nosotros vamos a mencionar ahora los pórticos, vamos a hacer una referencia a pórticos, a tabiques, nos vamos a quedar con esto y apenas unos comentarios sobre lo que son los sistemas de tubos para edificios de gran altura, ¿no? Con pórticos y tabiques podríamos decir que no deberíamos superar una altura de, bueno, por decir 40 pisos, 30, 40 pisos, es decir, 90 a 120 metros de altura, de estructuras edilicias. Y para más sistemas de mayor altura, en general, hablaríamos de sistemas combinados con tubos. En este esquema resaltamos a qué nos referimos. Esto pretende ser un esquema simplificado de un volumen edificado con un sistema estructural simplificado para mostrar qué queremos decir con diafragmas verticales. Son cualquier sistema estructural dispuesto en la forma en que ustedes ven en esta silueta, con suficiente rigidez como para absorber las acciones horizontales. Y las vamos a poner en su disposición triaxial, en este caso, axonométrica de alguna forma, para indicar que los diafragmas horizontales, en cambio, están constituidos por los entrepisos, ¿no? Entonces, un entrepiso, vamos a resaltarlo en este dibujo, intersecta a todos los diafragmas verticales y tiene una función fundamental, esencial, como para que pueda ser llamado, además de diafragma horizontal, sistema de distribución de solicitaciones de las acciones. Bueno, este dibujito es una planta, en general vamos a referenciarnos a plantas rectangulares de dimensiones B por L, ¿no? Y entonces la acción horizontal, nosotros estaremos mucho tiempo pensando en la acción del viento, las acciones horizontales lo harán principalmente en direcciones perpendiculares a la cara más importante, a la superficie frontal expuesta, que sería todo este frente del edificio. Si es que la acción está actuando frente o normal a la dimensión B, o en sentido contrario, si es que tuviésemos acciones horizontales que están actuando en la dirección normal. Y solo en algunos casos especiales vamos a ver que resulta indispensable estudiar direcciones diferentes de las principales.
solo para comentarlo, pero nos vamos a concentrar habitualmente o frecuentemente en resolver situaciones en dos direcciones ortogonales. Bueno, entonces hagamos algunos comentarios rápidos para ver qué son pórticos. Todos tenemos una idea porque ya hemos hablado de pórticos, pero en general un pórtico es un arreglo de vigas y columnas. En la jerga de los sistemas estructurales, a las vigas las llamaremos dinteles, dintel de un pórtico. A las columnas las llamaremos montantes. Y cuando ya estamos familiarizados, ya sabemos que un pórtico se compone de vigas y columnas. Ahora bien, un entramado regular, como el que estamos viendo, donde desde un punto de vista de un modelo estructural vemos una confluencia de vigas y columnas dispuestos en general para estructuras edilicias ortogonalmente a 90 grados, solo va a ser un pórtico si los encuentros de estos elementos verticales y horizontales cumplen, llamados nodos o nudos, cumplen determinadas condiciones. ¿Qué condiciones? Que sean capaces de transmitir entre sí, entre ellos, sean estos interiores o sea cualquiera de estos encuentros o nudos exteriores, capaces de transmitir solicitaciones para estructuras planas, como las que estamos estudiando, solicitaciones de flexión, corte y axiales. Vamos a ver que no siempre una configuración como estas cumple la función de ser un pórtico. Por eso se habla de vigas y columnas unidas rígidamente. Esa es una expresión que vamos a enfatizar y más adelante vamos a hablar y a detallar probablemente el diseño de lo que son nudos de pórticos y que no lo vamos a hacer durante estas dos clases de teoría. Bueno, hay algo que está mostrado acá y que está insinuado que para determinadas alturas de estructuras de pórticos, la deformada característica del conjunto, no de cada elemento estructural, sino del conjunto, tiene una característica globalmente mostrada como que los desplazamientos de pisos, y podemos hablar de los desplazamientos totales, este es el desplazamiento total del piso 1, este el desplazamiento total del piso 2, este sería el desplazamiento total de este piso, pero para diferenciar de los desplazamientos relativos, vamos a marcarlo por acá entre dos pisos consecutivos, que ya lo hemos llamado en el curso 1 distorsión de piso. Esos son los desplazamientos relativos entre dos pisos consecutivos. En las estructuras que vamos a llamar pórticos, un comportamiento para edificios regulares, singulares, ordinarios o normales, tiene una forma donde los primeros pisos experimentan desplazamientos relativos o distorsiones más importantes que los que acontecen en altura, en los pisos altos. Por eso, la deformación global es en lo que se llama modo de corte. Parece ser que esto de llamarle modo de corte proviene de algunos denominados tabiques elementales bajos, que cuando están sometidos a un esfuerzo de corte, tienden a deformarse de esa manera. Cuando crecen en altura estos tabiques, ya cambia la cosa, pero su deformada tiende a ser groseramente dibujado de esta manera. O decir, que si dividiéramos esto en fibras, en fetas, habría tendencia a los desplazamientos relativos horizontales más importantes en la base, por simple acumulación de los, mejor verlo si uno quiere, con efectos distribuidos, y entonces la acumulación de estas cargas horizontales hace que estos elementos, el tabique de pequeña altura, tabique, estoy tratando de explicar de dónde viene la denominación posiblemente de modo de corte, por tabiques bajos, que se deforman
lateralmente de esta manera. Y entonces los pórticos tienden a comportarse aproximadamente de esta manera. Ingeniero, disculpe, 3 Sí, minutos y medio. Le quedan 3 bien, minutos y medio. bien. Vamos a apurar un poquitito. En cambio, los tabiques tienden a deformarse como ménsulas empotradas. Chicos, si esto se corta, nos ponemos a ingresar. Josías, te pregunto, ¿en el mismo link ingresamos, sí? Exactamente el mismo link. Bien, todos ingresamos al mismo link. Entonces, los tabiques tienen deformadas claramente como ménsulas empotradas, que ya sabemos que una ménsula empotrada, sometida, por ejemplo, a una carga en el extremo superior, sabemos que tiene un diagrama de momentos como este, máximo en el empotramiento, y entonces genera una curvatura que es máxima por el momento en el empotramiento y va cediendo a medida que vamos en altura. A esta manera de deformarse, que es compatible, es lo que le pasa a los tabiques. Bueno, los tabiques ustedes ya saben que son secciones, son columnas, pero muy alargadas, y donde una de las dimensiones supera en 5 veces a la menor. Eso es lo que en general tenemos conocido como tabique, ¿no? Entonces, en los tabiques sometidos a acciones horizontales se deforman en modo de flexión. Y acá vemos una comparación general de lo que sería un pórtico y un tabique sometidos a un árbol de cargas horizontales en toda su altura. Y entonces esta es una deformación que en rigor de verdad está simplificada porque está hecha con un desplazamiento global único, pero agréguenle una deformación global en modo de corte, pero es lo que le pasa a las vigas y columnas o dinteles y montantes de una estructura de pórtico que funciona como pórtico, mientras que un tabique se deforma globalmente de esta manera. Bueno, y entonces nos está quedando hablar de los tubos, que son los elementos que se utilizan para edificios de mucho mayor altura. En general es una construcción formada por unas pantallas, generalmente dispuestas en forma perimetral, a las que se les practican una serie de orificios que hacen que estas pantallas queden configuradas prácticamente como una sucesión alineada de columnas separadas por aberturas, practicadas en general en el perímetro, y que le confieren gran rigidez a estos elementos estructurales conocidos como, en general, tubos perforados. En este punto, sugiero que cerramos esta reunión y reiniciamos en la inmediata siguiente.